Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. No mires por la ventana. Nunca pensé que lo que empezó como una simple visita a casa de mi abuela en Iztapalapa terminaría siendo el episodio más oscuro de mi vida. Me llamo Paola, tengo 27 años y crecí en la zona oriente de la Ciudad de México. Como muchos, me acostumbré al ruido, al tráfico y a los rumores. Porque en Iztapalapa, cada colonia tiene una historia, pero hay algunas que todos evitan contar en voz alta. Especialmente la que me tocó vivir. Todo comenzó una tarde de noviembre. Mi abuela, Doña Lucha, vivía sola desde que falleció mi abuelo. Siempre fue una mujer fuerte, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Mi madre me pidió que me quedara con ella unos días, para cuidarla y acompañarla. Así que tomé algunas cosas, me subí al metro y bajé en Constitución de 1917. De ahí tomé un camión rumbo a la colonia Santa María hasta Huacán. La casa de mi abuela estaba en una calle empinada, justo en la parte alta, cerca de donde dicen que antes había un panteón indígena. Siempre me pareció un lugar extraño, no por la casa en sí, sino por el silencio que caía en cuanto se ocultaba el sol. A pesar de ser una zona urbana, por las noches parecía que el mundo desaparecía. No se oían coches, ni perros, ni gente. Solo ese silencio, espeso, incómodo, que te hace sentir observado. Mi primera noche ahí fue tranquila, pero la segunda, algo cambió. Desperté a las 3:17 de la madrugada, no por una pesadilla, ni por algún ruido. Simplemente abrí los ojos, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. No sabía por qué. Me senté en la cama que estaba junto a la ventana del segundo piso, y miré hacia la calle. Fue un error. Afuera, iluminado por el tenue resplandor de un poste viejo, había un hombre parado frente a la casa. No se movía, no hacía nada. Solo miraba hacia la ventana, hacia mí. Me congelé. Tenía la piel ceniza, los ojos hundidos y el cuerpo cubierto con lo que parecía un traje viejo, como de los años 50. Pero lo peor no era su apariencia, sino su quietud. Ni un solo movimiento, ni parpadeo, ni respiro. Bajé la cabeza, cerré la cortina y traté de convencerme de que era una alucinación. Me repetí que estaba cansada, que era sugestión. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Al día siguiente, no le dije nada a mi abuela. No quise preocuparla, pero ella, mientras tomábamos café por la mañana, me miró fijamente y dijo: «¿Viste al hombre, verdad?». Tragué saliva. ¿Qué hombre? El que se aparece cuando alguien nuevo duerme en esta casa. Solo viene una vez. Si lo ves 2 veces, ya no se va. Mi piel se erizó. Le pregunté si estaba bromeando, si era una leyenda. Pero ella me miró con una seriedad escalofriante. Tu abuelo lo vio 2 veces. Y 3 días después, se quitó la vida. Sentí un nudo en el estómago. Siempre me dijeron que mi abuelo había muerto de un infarto. ¿Por qué nadie me contó la verdad? Esa noche no dormí. Dejé todas las luces encendidas, cerré las cortinas y puse música con audífonos. Pero alrededor de las 3 de la mañana, la música se detuvo sola. Saqué los audífonos y me incorporé lentamente. El silencio era absoluto, pero algo me empujaba, algo dentro de mí quería mirar por la ventana. Luché contra el impulso, pero fue inútil. Me acerqué, corrí ligeramente la cortina. Ahí estaba, de pie, en el mismo lugar, en la misma posición. Pero esta vez, su rostro tenía una ligera sonrisa. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Una sonrisa torcida, antinatural. Me alejé de la ventana de inmediato y bajé corriendo las escaleras. Quería despertar a mi abuela, pero la encontré en la cocina, llorando. No me había escuchado. No me vio entrar. «Ya se llevó algo de ti», murmuró sin voltear. Me quedé paralizada. «¿Qué dijiste?». «No puedes dejar que entre. No lo mires más. Te está buscando». Esa noche dormí con ella. O mejor dicho, fingí dormir. Pero la verdad es que pasé horas en vela, pensando en lo que había dicho. ¿Qué era ese hombre? ¿Una alucinación colectiva? ¿Una entidad? ¿Un demonio? Al día siguiente fui a la iglesia del barrio.
Había oído que algunos sacerdotes sabían de estas cosas. El padre me escuchó con atención, y cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo algo que me dejó helada. No estás loca. No eres la primera que lo ve. Ese ser se manifiesta donde ha habido mucho sufrimiento, mucho abandono, y en Iztapalapa hay demasiado de eso. Me dio una cruz bendita y me pidió que no pasara otra noche ahí, que buscara llevarme a mi abuela conmigo, aunque fuera por unos días. Pero mi abuela se negó. Yo ya estoy vieja. Él no me quiere a mí, te quiere a ti, porque tú todavía puedes gritar, puedes tener miedo. Esa noche me encerré en el cuarto, pegué la cruz en la ventana, coloqué sal en las esquinas y recé como no lo hacía desde niña. Pero a las 3:17 en punto, la cruz cayó sola, se desprendió sin explicación, y la cortina, que yo había atado con un cordón, se soltó y se levantó sola, como si alguien desde afuera la jalara. Miré, sin querer mirar. Estaba más cerca, ya no en la banqueta, sino frente al portón. Sus ojos ahora sí me miraban, y sus labios murmuraban algo. No podía escucharlo, pero entendía. Decía mi nombre. Lo decía una y otra vez. No dormí más. A la mañana siguiente, hice mis maletas. Mi abuela, sin decir nada, me abrazó. Lloró. No por ella, por mí. No será la última vez que lo veas, susurró. Hoy, han pasado 6 meses desde eso. Me mudé de casa, cambié de número, incluso traté de irme del país. Pero cada noche a las 3:17, algo me despierta. No siempre miro por la ventana, pero cuando lo he hecho, lo he vuelto a ver. En diferentes ciudades, en distintos lugares, siempre inmóvil, siempre sonriendo. Lo más aterrador no es que me siga. Lo más aterrador es que, ahora, a veces, también lo veo de día. Y cada vez está más cerca. 2. La casa de la loma. Me llamo Sergio. Lo que voy a contar pasó en 2022, cuando me vi obligado a mudarme a la casa que pertenecía a mi tía abuela, en la zona de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Era una casa antigua, construida en una loma. No era grande, pero sí sólida, de esas que huelen a humedad vieja y guardan ecos. Siempre me dijeron que esa casa estaba maldita, pero pensé que eran supersticiones de barrio. Incluso cuando mi mamá me rogó que no me fuera a vivir ahí, me burlé de su miedo. Son cuentos, ma. ¿Tú crees que porque alguien se murió ahí ya se quedó un espíritu atrapado? Le dije. No fue una muerte cualquiera. Mi tía abuela Teresa fue encontrada colgada en las escaleras, con los ojos abiertos. La policía lo cerró como suicidio, aunque la gente del lugar decía que ella nunca se hubiera hecho daño. La casa se la comió, decían los vecinos. Y lo cierto es que, desde el primer día que entré, sentí que no estaba solo. La primera noche fue pesada. No por ruidos ni cosas paranormales, sino por una incomodidad densa, como si alguien me observara desde las paredes. La electricidad fallaba cada tanto. Las luces parpadeaban. Y el silencio se volvía extraño, como si la casa respirara. Al segundo día, empecé a escuchar pasos en la planta de arriba. Pero lo raro es que la casa no tenía planta alta, solo un techo plano al que se accedía por una escalera de caracol desde el patio trasero. La primera vez que los escuché, eran como pasos arrastrados, lentos. Pensé que eran ratas o algún animal. Subí con una lámpara, nada. A partir de la tercera noche, las cosas se pusieron turbias. Cada vez que me acostaba a dormir, sentía un zumbido bajito en los oídos, como si alguien estuviera murmurando desde dentro de las paredes. No entendía lo que decía, pero el tono era amenazante. Cerraba los ojos fuerte, tratando de ignorarlo, pero entonces comenzaron los sueños. Soñaba con la casa, pero vacía, y en el sueño, una figura femenina sin rostro bajaba por las escaleras que, en la vida real, no existían. La mujer se me acercaba y siempre me susurraba lo mismo: tú ya entraste, ahora te toca a ti. Decidí que todo era mi imaginación. El estrés, tal vez. Dormía mal, comía mal. Intenté ignorarlo. Hasta que una noche, mientras cenaba en la cocina, escuché un golpe seco proveniente del pasillo. Cuando fui a ver, noté algo horrible. Las escaleras, las que no existían, ahora estaban ahí. Sí, suena absurdo, pero donde antes había una pared lisa, de repente había una escalera de concreto, gris, como si siempre hubiera estado allí. Subía hacia la nada. Terminé de subirla con el corazón acelerado, y me encontré con un cuarto nuevo que jamás había estado en la casa.
No era un cuarto cualquiera. Tenía muebles antiguos, una cama de hierro oxidado y fotos colgadas en las paredes. Fotos de mí, durmiendo. Salí corriendo. Me encerré en el baño y vomité del miedo. A la mañana siguiente, el cuarto ya no estaba. Subí y solo había techo plano. Pero en la cocina encontré una de las fotos. Yo, dormido, con la misma ropa que llevaba puesta la noche anterior. Ya no sabía si me estaba volviendo loco o si algo estaba burlándose de mí. Fui con un sacerdote de la iglesia de San Lorenzo. Le conté todo. Me miró con compasión y me dijo: esa casa no necesita exorcismo, necesita olvido. Lo que vive ahí no es un alma, es una memoria que no quiere morir. Volví a la casa con una idea fija: grabar lo que pasaba. Coloqué cámaras en distintos puntos. Esa noche me senté en la sala, frente al televisor, esperando que algo ocurriera. Y ocurrió. A las 2:57 de la mañana se cortó la luz. Escuché pasos en el techo, pero esta vez no eran lentos. Eran violentos, como si alguien estuviera corriendo con desesperación. Subí, con la linterna temblando en mi mano. La escalera había vuelto a aparecer. Y desde arriba, ella me miraba. No tenía rostro, solo piel tensa y blanca, como una sábana sucia. En lugar de ojos, tenía hundimientos oscuros. Su vestido era el mismo que usaba mi tía abuela en sus últimos años. Extendió la mano, y sin saber por qué, la tomé. Entonces todo se volvió negro. Desperté en el suelo del cuarto nuevo, con la cabeza ensangrentada. A mi alrededor, las paredes estaban cubiertas de frases escritas con carbón. No salgas. Ya eres parte. Nunca fuimos locos. Escapé de ahí sin mirar atrás. Cuando regresé por mis cosas al día siguiente, con mi madre y 2 policías, el cuarto ya no existía. Tampoco la escalera. Pero las cámaras aún grababan. Y cuando revisamos el material, lo peor vino al final. En el último video, a las 2:57 de la mañana, se ve como la pared del pasillo se abre sola. De ella sale la figura de la mujer, camina hasta donde estaba la cámara, y la apaga con la mano. Ese fue el último fotograma. Hoy vivo en Cuernavaca. No he vuelto a Iztapalapa. La casa fue vendida, pero nadie dura más de una semana en ella. Siempre pasa lo mismo, ven escaleras que no deberían existir. Escuchan pasos que no tienen dueño. Y sueñan con una mujer sin rostro que les dice al oído: ahora te toca a ti. Porque esa casa no te mata rápido. Primero te observa, luego te graba. Y después, se mete dentro del 3, la ruta de los gritos. Trabajo como conductor de microbús en la ruta 14A, esa que va de Periférico Oriente a Cerro de la Estrella, cruzando buena parte de Iztapalapa. Si eres de por allá, sabes que de noche ese recorrido cambia. Las calles se vacían, la bruma baja entre callejones y la ciudad parece otra. Pero lo que me pasó una madrugada de enero no tiene explicación. Ese día ya iba tarde. Me tocaba el último viaje, y la mayoría de los choferes evitamos salir después de las 11:30 de la noche por la inseguridad, pero necesitaba el dinero. Apenas subí a la unidad, sentí un frío raro, y eso que el motor todavía ni encendía. Todo comenzó cuando pasé por la colonia El Manto. Me detuve en una parada medio oculta y ahí estaba, una mujer sola, de pie, mirando al piso. No tenía bolsa, ni celular. Solo vestía un suéter blanco y una falda gris vieja. Lo primero raro fue que subió sin mirarme, y sin pagar. ¿Hasta dónde va, señora?, le pregunté. Nada, ni una palabra. Pensé que tal vez estaba ida, enferma, drogada. Iztapalapa de noche es un acertijo que nadie ha podido resolver. Así que seguí manejando. El problema fue que, mientras avanzaba, ella no se movía ni un centímetro. Seguía de pie, justo detrás de mí, en completo silencio. Cuando llegamos a la calle Coyoli, volteé rápido por el espejo retrovisor. No estaba. Frené en seco. Bajé del micro, revisé la unidad por dentro y por fuera. Nada. Desaparecida. Como si nunca hubiera subido. Quise dejar todo ahí, regresar la unidad al paradero y ya. Pero algo me dijo que no iba a ser tan fácil. Pasaron unos 5 minutos. Estaba por arrancar de nuevo cuando escuché el primer grito. Fue tan seco, tan violento, que pensé que alguien se estaba peleando cerca. Salí a ver, nada. Me volví a subir al micro. Encendí la radio para distraerme, pero el sonido regresó. Era un grito de mujer, largo y con un eco como subterráneo.
como si viniera de un túnel o una alcantarilla. No pude moverme, las manos me sudaban, y entonces me di cuenta, venía desde adentro de la unidad. Miré por el espejo, y la vi. Estaba al final del pasillo del micro, ahora sentada, mirando al frente. Su cabello era largo, casi negro, y le cubría medio rostro, pero lo poco que se le veía era antinatural. La piel demasiado pálida, como cera. Intenté hablar. Mi voz no salió. Intenté correr. Las puertas no se abrían. El micro no respondía. El tablero estaba muerto. Entonces ella se levantó lentamente, y mientras caminaba por el pasillo hacia mí, comenzó a hablar, pero no en palabras. Eran susurros entrecortados, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Algunas en español, otras en algo más antiguo. Algo que no entendía, pero que mi cuerpo sí reconocía. Miedo puro. Cuando llegó al asiento del copiloto, se agachó y puso su cara justo frente a mí. Tenía los ojos completamente blancos. La piel del rostro estaba llena de costras y cicatrices, como si se lo hubiera arrancado una y otra vez con las uñas. ¿Por qué tú sí puedes salir?, susurró. Me desmayé. Desperté cuando ya era de día. Estaba estacionado en una calle que no conocía. El micro estaba vacío, las puertas abiertas. Y lo más aterrador, el tablero marcaba un recorrido de 2 horas, cuando en realidad el último recuerdo que tenía era de hace 20 minutos. Revisé la cámara de seguridad del micro, sí, esas que graban en bucle. Al principio, todo parecía normal, hasta que vi el momento en que me detuve en el manto. La cámara captó claramente cuando la mujer sube, pero lo que me dejó helado fue lo que captó después. En los últimos 30 minutos del video, la unidad seguía avanzando sola. Yo no estaba al volante. Nadie lo estaba. Y sin embargo, el micro giraba, se detenía, encendía direccionales, como si alguien invisible lo condujera. Fui al taller a revisar el sistema eléctrico. El mecánico me dijo que era imposible que el tablero funcionara durante ese tiempo. Todo estaba quemado por dentro, como si hubiera habido un cortocircuito o una sobrecarga. Un colega que escuchó la historia se me acercó después y me dijo algo que no puedo olvidar. Esa mujer se aparece en ciertas rutas desde hace años. Dicen que fue una de las tantas víctimas de feminicidio que hubo por Cerro de la Estrella. La encontraron descuartizada y su caso quedó impune. Desde entonces, su alma sube a los micros, pero no busca justicia, busca compañía. ¿Qué clase de compañía? Él solo bajó la voz. Dicen que al primero que se quede solo con ella, se lo lleva, y luego lo pone a manejar en su lugar. No sé si sea verdad. Solo sé que desde esa noche, ya no manejo rutas nocturnas. Vendí el micro, cambié de trabajo, pero hay algo que me sigue aterrando hasta hoy. Algunos choferes han comenzado a reportar que ven una figura masculina manejando sola en las madrugadas, en una unidad sin placas, sin luces, que se desvanece si intenta seguirla. Uno juró haberlo visto pasar por la misma ruta que yo tomaba. Dijo que lo reconoció, porque tenía mi cara. Y desde entonces, en mis sueños, escucho su voz. La de ella, una y otra vez. Tú ya no salís. Número 4, la mujer de la reja. Me llamo Omar. Hace unos años viví en una unidad habitacional cerca de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa. Era de esos multifamiliares con departamentos chicos, paredes delgadas y rejas en todas las ventanas. Seguridad casera, le llaman. Aunque de nada sirven contra lo que no se puede ver o entender. Yo vivía en el 3er piso, en el edificio de Era una vida tranquila. Estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes. Volvía siempre de noche, como a las 11. La rutina me anestesiaba, hasta que una noche la rutina cambió para siempre. Fue un lunes. Recuerdo que subí las escaleras del edificio con audífonos puestos. El pasillo estaba en penumbra. Había un foco fundido justo frente a mi puerta. Saqué las llaves, abrí, y ahí fue cuando la vi por primera vez. Una mujer parada frente a mi ventana, viéndome desde afuera. Era imposible. Estaba en un 3er piso. No había balcones ni andamios. Solo la reja metálica de la ventana, y ella, agarrada a los barrotes, con la cabeza ladeada. Me congelé, parpadeé, y desapareció. No supe si fue una alucinación o algún truco de la luz, pero algo dentro de mí me decía que no estaba loco. Esa imagen me persiguió toda la noche. Incluso soñé con ella. En el sueño, la mujer me pedía que la dejara entrar.
Al día siguiente no dije nada. Pensé que solo era estrés. Pero cada noche al llegar, comencé a sentir lo mismo, una presencia frente a la ventana, como si alguien esperara justo al otro lado del vidrio. Una noche, tomé valor y abrí la cortina de golpe. Nada, pero cuando me di vuelta para regresar a la cama, escuché los barrotes vibrar, como si alguien los hubiera agarrado con fuerza. Volteé. No había nadie, pero la reja seguía moviéndose, sola. Pasé el resto de la madrugada despierto, con el corazón en la garganta. Días después, una vecina, doña Remedios, me interceptó cuando salía al trabajo. Ella era de esas señoras que saben todo de todos, las que guardan chismes como reliquias. Tú vives en el D301, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Ya te visitó la mujer? Me quedé helado. ¿Qué mujer? Me miró fijamente y bajó la voz. La que se cayó de ese departamento hace años, tratando de escapar de su marido. Dicen que él la encerraba, que la golpeaba, que una noche se quiso salir por la ventana y se cayó, pero no se murió al instante. Dicen que gritó por ayuda toda la madrugada. Nadie la escuchó. No supe qué contestar. Solo asentí, con el estómago revuelto. Si la ves otra vez, no le abras, aunque te lo pida. Esa noche decidí grabar con mi celular la ventana mientras dormía. Coloqué el celular en la mesa, apuntando hacia los barrotes. Al despertar, lo primero que hice fue revisar el video. Al principio todo normal. Ruido ambiental, mis ronquidos, autos a lo lejos. Pero a las 3:12 de la mañana, algo bloquea parcialmente la luz de la calle. Una sombra. Se mueve lento. Después, se oye un roce metálico, como uñas largas arañando los barrotes. Y entonces, una cara aparece en el vidrio. No se ve con claridad, pero es femenina. Ojos abiertos, vidriosos. Una boca semiabierta que murmura algo. No grita. Suplicaba. No pude terminar de ver el video. Intenté dormir con cortinas cerradas, con la luz encendida, con música. Pero ella seguía viniendo. Lo sabía. La sentía. Y no era solo por la ventana. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, el espejo del baño se empañó solo, aunque no había vapor. Y con mi dedo, sin querer, dibujé una figura sobre el vidrio. Era una mano con uñas largas. No supe por qué lo hice, como si no fuera yo quien movía mi mano. Me volví paranoico. No quería entrar al departamento. Me quedaba horas abajo, en la banqueta, fumando y mirando hacia arriba. Algunas noches, juro por Dios, la veía asomarse. Apenas la silueta, apenas un destello. Pero ahí estaba, esperando. Una madrugada, tomé valor. Subí, entré al departamento. Cerré la puerta y fui directo a la ventana. Abrí la cortina. Y ahí estaba ella. No del otro lado. Dentro. La mujer estaba en el cuarto, de pie, entre la cama y la pared. No caminaba. Flotaba. Tenía el rostro desfigurado. No por heridas, sino por rabia. Su expresión era mezcla de súplica y odio. Y cuando habló, fue como si muchas voces salieran al mismo tiempo. Yo solo quería salir. ¿Por qué tú sí puedes? Déjame entrar. La ventana se abrió sola. Las rejas vibraron como si algo invisible las empujara con furia. Tú no eres él. Tú me vas a ayudar. Gritó, y todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Me encontraron mis vecinos, tendido en el piso, sangrando de la frente. Me dijeron que la ventana estaba rota. Pero lo más raro fue que no había señales de que alguien hubiera entrado. Nadie vio nada. La policía no investigó. Lo tomaron como accidente. Me mudé. Me fui lejos. Nunca volví a pisar esa unidad. Pero a veces, en los sueños, la ventana regresa. Siempre igual, con ella, colgada de los barrotes, suplicando. Y sé que si algún día le abro, aunque sea en sueños, ya no voy a despertar. 5. Los cuartos del canal. Soy Luis, y aunque lo que voy a contar pasó hace casi 4 años, todavía me cuesta dormir del lado derecho. Me duele la espalda desde esa noche. Los doctores dicen que no tengo nada, pero sé que no es físico. Es como si algo se me hubiera pegado desde entonces, algo que no me deja. Todo comenzó cuando me quedé sin chamba y un primo me ofreció trabajar como vigilante nocturno en una construcción abandonada cerca del canal de Chalco, por la zona de La Colmena. Era un complejo de bodegas y cuartuchos de concreto que alguna vez iban a ser oficinas del gobierno, pero el proyecto se quedó a medias. Años sin terminar.
y según los vecinos, nadie duraba más de 3 noches cuidando ese lugar. Pensé que exageraban. Siempre hay rumores en Iztapalapa, que si brujas, que si gritos, que si perros con cara de gente. Nada que no se pueda explicar con un poco de lógica y alcohol. O eso creía. La primera noche fue normal. El lugar estaba desordenado, lleno de polvo y grafitis, pero tranquilo. La única orden que tenía era, no salgas del cuarto 3 después de la medianoche. No pregunté por qué. Me pareció una tontería. Solo pensé, cámara, me pagan por quedarme quieto. La segunda noche fue diferente. Alrededor de las 12:20 de la mañana, escuché como alguien arrastraba los pies por el pasillo. Pensé que era un indigente o algún chavo buscando un lugar para drogarse. Agarré mi lámpara y salí. Pero no había nadie. Lo raro fue que las huellas estaban frescas, como si algo mojado hubiera pasado por ahí. Eran huellas descalzas, de pies pequeños, como de un niño. La seguí hasta uno de los cuartos del fondo, el número 7. Tenía un candado oxidado que nadie había tocado en años, pero la puerta estaba entreabierta. Me acerqué, empujé con cuidado, y dentro solo había una silla de metal y un espejo. No había luz, pero el espejo brillaba, como si algo lo iluminara desde adentro. Me vi reflejado, pero el reflejo no se movía igual que yo. Imitaba mis gestos, pero con un leve retraso, como si dudara, como si pensara por su cuenta. Me alejé de ahí, cerré la puerta con el candado, y desde entonces, cada vez que parpadeaba, veía mi reflejo sonriendo, aunque yo no lo estuviera. La tercera noche fue la peor. Me encerré en el cuarto 3, como se me había indicado, pero no logré dormir. A las 3 de la mañana en punto, comenzaron los golpes en la pared, lentos, uno cada 5 segundos. Venían del cuarto contiguo, el 4. Alguien susurraba, no en voz baja, sino como si hablara muy cerca del muro, casi como si respirara en mi oído a través del concreto. Sal. Ábreme. Yo ya salí, ahora te toca a ti. Quise ignorarlo. Me puse audífonos, me tapé la cabeza, recé, pero cuando me di cuenta, ya no estaba en el cuarto 3. Estaba sentado en la silla del cuarto 7, frente al espejo, sin saber cómo llegué ahí, y mi reflejo no se movía, solo me miraba, sonreía, y luego levantó la mano, y me señaló. Tú eres mío, me dijo. El verdadero yo, el de carne y hueso, salió corriendo. Al día siguiente renuncié. Dejé todo ahí, mochila, termo, hasta mi chamarra. No volví nunca más. Pero a veces, en sueños, me veo otra vez ahí, frente al espejo. Y en el reflejo, el yo que me sonríe ya no tiene ojos, solo cuencas negras. Un año después, me topé con uno de los albañiles que trabajaron en esa obra. Le conté lo que viví, y su cara se puso pálida. Tú estuviste ahí solo 3 noches, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque los que se quedan más de 3, ya no salen. El gobierno canceló la obra porque encontraron cuerpos enterrados bajo los cuartos. Como 20, la mayoría niños. ¿Y nadie dijo nada? ¿Tú crees que alguien aquí en Iztapalapa se sorprende por eso? Es más fácil decir que está maldito y dejarlo podrirse. Hoy, cada vez que paso por esa zona, el aire se pone pesado. Hay algo podrido en ese canal. No el agua, algo más viejo. Algo que sigue ahí, enterrado. Vivo, pero oculto. Y a veces, cuando me veo al espejo muy tarde en la noche, mi reflejo parpadea más lento que yo. Y sonríe antes que yo. Como si recordara mejor que yo lo que pasó ahí dentro. Y así termina estas historias. Hay cosas que no tienen explicación. Y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos del Más Allá, donde el terror apenas comienza.